para que la puedan consultar después. ¿Qué es la herencia? Si nosotros revisamos el concepto, dice, va a ser un proceso por el cual se transmiten las características de los organismos a su descendencia. ¿Ustedes cómo han visto o a qué les suena esta definición? ¿Cómo lo podrían ver, decir con sus propias palabras? ¿A qué se refiere esto de transmitir? ¿Y de qué características están hablando? Pues las características podría ser la genética. Exactamente. La genética va a ser esta, la podemos ver desde diferentes conceptos. Por un lado, la genética va a ser la ciencia que va a estudiar la herencia y todo, y varias características de lo que es la expresión de lo que tenemos en nuestro material genético. Nuestro material genético está en el núcleo. En nuestro caso, en el de los microorganismos, hay que recordar que ellos no tienen un núcleo que esté delimitando. Pero bueno, más allá de la genética que sí hace referencia a estas características, vamos a verlo desde algo un poquito más sencillo. Vamos a ver que las características eh, van a ir desde eh, las características físicas que son muy evidentes en color de piel, en color de ojos, en estatura, talla. Todas esas son características que se van a heredar o que van a pasar de los padres a los hijos. Eso es lo que podemos ver a simple vista, pero realmente también toda nuestra composición bioquímica va a estar influida de alguna manera por lo que nos den nuestros padres, ¿ok? Pero bueno, vamos a pasar a algunas definiciones que son importantes. La primera es el cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Yo les había dicho que el material genético está dentro del núcleo. Si nosotros lo vemos en la mayoría del tiempo, el material genético está todo disperso, todo disperso. Todo disperso, pero al final son líneas. Son líneas que tienen un inicio y un final. Cada una de estas líneas va a ser un cromosoma. Esto les digo, la mayoría del tiempo las células están así. ¿Cuándo creen o cuándo saben que no está el material genético todo disperso? Bueno, el material genético se va a compactar un poquito más cuando la célula se esté dividiendo. ¿Cuándo se van a dividir las células? Depende del tipo de célula, pero en general la mayoría del tiempo el material genético va a estar de manera laxa o la cadena de ADN. Cuando la célula se vaya a dividir, lo que va a pasar es que este material genético se va a compactar y se va a compactar se va a superenrollar en lo que nosotros conocemos como los cromosomas, que es lo que hemos visto usualmente en las imágenes, estos cromosomas que tienen forma de X, pero al final todas las cadenas de ADN que están adentro del núcleo estén de manera laxa, hechas bola, por así decirlo, o compactadas, van a ser consideradas cromosomas. Cada una de esas cadenas de ADN. No es necesario que nosotros imaginemos esta figura de la X para nosotros estar hablando de un cromosoma. Realmente la cadena que está de manera laxa, dispersa por el núcleo, ya es un cromosoma. Entonces, esto es para aclarar ese concepto. Vamos con el siguiente concepto. ¿Qué es un gen? ¿Ustedes qué saben de qué es un gen?
¿O en dónde han oído esa palabra de gen? Pues es cuando se habla de cuando se comparte lo de, ahora sí que de algo así de los cromosomas, algo así, ¿no? Sí, sí tiene que ver con los cromosomas, vas muy bien. Los genes están en los cromosomas. Yo ya les dije, un cromosoma pues simplemente es una cadena de ADN. Un cromosoma, justo como lo de ADN, ¿verdad? Como lo acabas de decir, sí tiene mucho, mucho que ver con los cromosomas. ¿Por qué? Porque un gen va a ser un fragmento de ese cromosoma. Entonces, cuando ustedes les estén hablando de un gen, les están hablando de una pequeña parte de todo el cromosoma o de toda la cadena de ADN. Aquí en la definición también nos dice, es una secuencia de nucleótidos. Entonces, aquí hay que recordar que la cadena de ADN está formada por pequeñas subunidades que van a ser los nucleótidos. Los nucleótidos se unen y forman esta cadena de ADN. Por eso nos dice, un gen va a ser una secuencia de nucleótidos. Ah, pues va a ser un fragmentito de todos esos nucleótidos que están y por lo tanto van a ser también nucleótidos. ¿Ok? Entonces, un gen también van a ser nucleótidos o un pedacito de la cadena de ADN. También nos dicen que codifica la información necesaria para producir proteínas. Eso con ustedes no lo he visto, pero a este proceso en que la cadena de nucleótidos pasa a proteína, se le va a conocer como transcripción y traducción. ¿Ok? Esto es solo para repasar algunos temas y para que ustedes vayan localizando eh, qué es un gen. Vamos a ver que un gen a través de la transcripción y de la traducción nos va a generar una proteína. Entonces, al final, ¿qué es? Pues es una cadenita de nucleótidos, un fragmento de toda esta cadena de ADN, que ya dijimos que es un cromosoma. Y que este pedacito, este gen, a partir de la transcripción y de la traducción, nos va a generar una proteína. ¿Qué es una proteína? ¿Qué recuerdan ustedes de qué es una proteína? Y Alexandra también muy bien, es un segmento del ADN, perfecto. ¿Qué es una proteína? Como unas moléculas que desempeñan así como algo para la energía o algo así. Sí, muy, muy bien. Mencionaste la palabra general de qué es una proteína. Las proteínas son moléculas y como tú lo mencionas, sus funciones van a ser bastantes. Tú mencionaste la de la energía. Esa tiene que ver un poquito con las enzimas. Las enzimas son proteínas. Las proteínas son moléculas que van a tener una composición muy definida. Si yo tuviera que decir qué difiere a las moléculas de las proteínas de todas las demás moléculas que existen en el mundo, tendría que decir que es su composición. Su composición son los aminoácidos. Probablemente ustedes han oído de los aminoácidos. Los aminoácidos, además de ser las unidades de las proteínas, cuando están solitos tienen muchas funciones. Entonces, a lo mejor han escuchado de algunos aminoácidos y tal vez no sabían que eran parte de las proteínas. Pero bueno, si yo tuviera que decir qué difiere una proteína, una molécula de proteína con todas las demás que existen, tendría que decir que es que está formada de aminoácidos. Los aminoácidos van a ser moléculas que tienen carbono, bueno, van a ser, sí, moléculas que tienen carbono, hidrógeno, un grupo R
un grupo que le vamos a llamar amino, que en esencia es nitrógeno unido a dos hidrógenos. A estos le vamos a conocer como el grupo amino, y un carbono que tiene un OH y un doble enlace con un oxígeno. A esta forma le vamos a llamar el grupo carboxilo. Entonces, si se dan cuenta, el gen es ADN, que nos da origen a una proteína. Una proteína está formado por aminoácidos. Entonces aquí ya estamos conectando muchísimos conceptos que seguro vieron en la prepa y que ahorita debemos de repasar. ¿Ok? Bueno, eso es un cromosoma, eso es un gen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, ahora vamos a hablar de qué es un locus. Un locus simplemente va a ser en dónde está ubicado un gen en un cromosoma. Si ustedes piensan en, si les preguntaran, ¿dónde queda tu casa? Pues ustedes tendrían que decir su dirección, ¿no? En la calle tal, en la colonia tal. En este caso, los genes, vamos a tener que los cromosomas, ya les dije que son varias cadenas de nucleótidos. En este caso, los nucleótidos, nosotros podemos empezar a contar del 1 al 2, al 3 y así sucesivamente hasta que llegue al final de mi cromosoma, que puede llegar a ser, por ejemplo, de 1000 nucleótidos. Estos 1000 nucleótidos van a ser el número de nucleótidos que forma toda la cadena de ADN. Cuando yo quiero decir dónde está un gen, yo me voy a guiar en el número de nucleótido en el que empieza. Entonces, por ejemplo, si mi gen empieza en el nucleótido 20, yo voy a decir que esa es su ubicación, del 20 al 100. Entonces, a mí ya nada más me dirían en qué cromosoma está. También los cromosomas, dependiendo del organismo del que esté hablando, por ejemplo, en el ser humano, voy a tener que tiene 23 pares de cromosomas. Yo puedo decir, está en el cromosoma 4, en el nucleótido 20. Ahí empieza mi gen. Entonces, si yo les estoy diciendo que ahí empieza mi gen, yo les estoy hablando de la localización o locus del gen. Entonces, si llegan a ver esta palabra, ¿qué es un locus? Simplemente es dónde está ubicado ese gen. Y vamos con otra definición que también es importante. Alelo. ¿Qué es un alelo? ¿Ustedes habían escuchado de qué es un alelo? Aquí lo vamos a ver, no se preocupen. Tenemos nuestra cadenita de ADN. Tenemos a nuestros nucleótidos formando un gen. Muchas veces, este gen, más bien, siempre va a estar presente en los cromosomas. Nosotros estamos hechos por pares de cromosomas. ¿Por qué estamos hechos por pares de cromosomas? ¿Ustedes por qué se imaginan que siempre cargamos dos pares de cromosomas? Bueno, un par de cromosomas. ¿Por qué traemos dos de la misma información? Bueno, esto es porque usualmente, bueno, más bien siempre, uno está dado por el papá y el otro está dado por la mamá. Entonces, nosotros somos organismos que estamos formados por pares de cromosomas. Una información la dio el papá y la otra información la dio la mamá. Entonces, esos genes que se repiten, podemos tener un gen para, por decir algo,
el color de ojos, yo cargo la información de un color por parte de mi mamá y de otro color por parte del papá. Si si los colores de ojo, por decir así este ejemplo, fueran exactamente todos iguales, todos tendríamos el mismo color de ojos, pero no. Realmente nosotros tenemos genes que aunque dan el color de ojos, no es el mismo. Y eso se da justamente porque existen variaciones en los genes. Variaciones que al final van a ser uno o dos nucleótidos o fragmentos de nucleótidos diferentes. Por ejemplo, este tiene un nucleótido, pero en el gen que me dio mi mamá tiene un nucleótido diferente. Al ser diferente, el color de ojos va a ser diferente. Entonces, simplemente a esta variación, los dos son genes de colores de ojos, pero uno es para color café y el otro, por poner un ejemplo, es para color de ojos verde. Esa es la variación. ¿Cuántos alelos existen para ciertos genes? Pueden ir desde 4 hasta muchísimas variaciones. Simplemente ustedes imaginen utilizando este ejemplo, cuántos colores diferentes hay de ojos o cuántos eh, tonos de piel existen. Entonces, eso se da por las variaciones en los genes. No todos cargamos exactamente eh, la misma información. Sí cargamos un gen para el color de ojos, pero este no es igual en todas las personas. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Sí queda claro qué es un alelo? ¿O alguna duda de lo que acabo de decir? No, Miss. Danae, Así estoy bien. perfecto, muy bien. De todas maneras, estos solo son conceptos. Ahorita vamos a ver para qué nos van a servir estas definiciones. Bueno, ya tenemos qué es un cromosoma, qué es un gen, qué es un locus y qué es un alelo. Ahora, haciendo referencia a lo que les acabo de decir, nosotros como humanos cargamos pares de cromosomas. En el caso del ser humano, cargamos 23 pares de cromosomas, ¿ok? Pero dependiendo del ser vivo, este va a tener un número diferente de pares de cromosomas. Al final, uno está dado por el papá y uno está dado por la mamá, pero eh, por eso estamos hablando de pares. Pero, por ejemplo, el mosquito solo va a tener 3 pares de cromosomas. El sapo va a tener 11. El perro tiene 39 pares de cromosomas. Entonces, dependiendo de el organismo, va a ser el número de pares. Pares porque uno está dado por el papá y el otro por la mamá. Ahora, también algo que, bueno, esto es en cuanto a los pares. Ahorita no nos vamos a meter en esta figura que viene aquí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, les estoy hablando de que siempre va en pares, pero esto de decir que va en pares también tiene su propio nombre. Cuando los organismos tienen pares de cromosomas, vamos a decir que son organismos diploides. Entonces, cuando ustedes escuchen que es un organismo diploide, simplemente nos dice, tiene 2 cromosomas con exactamente la misma información, pero uno está dado por el papá y el otro por la mamá. Eso significa organismo diploide. No todos los organismos van a ser diploides. En general, los que van a ser diploides se van a caracterizar porque se reproducen sexualmente. Por eso va a haber un papá y una mamá. Va a haber organismos que su reproducción va a ser asexual. ¿Ok? Ahora, les estoy diciendo también que
tienen exactamente la misma información. ¿A qué me refiero con la misma información? Que traen la misma instrucción. Les dije la instrucción para el color de ojos, pero otro ejemplo puede ser la instrucción para el color de piel, la instrucción para la estatura, la instrucción para el peso. A eso me refiero con que traen las mismas instrucciones. Aunque la información sea diferente, por así decirlo, que uno diga la piel va a ser blanca y la piel va a ser oscura, la instrucción va a ser la misma. Cuando estos cromosomas traen las mismas instrucciones, vamos a decir que van a ser cromosomas homólogos. ¿Qué son homólogos? Eso que les vengo comentando. La misma instrucción, solo que uno está dado por el papá y el otro por la mamá. Entonces, si se dan cuenta, ahorita son varios conceptos, pero traten de irlos recordando. Hasta ahorita hemos visto cromosoma, gen, alelo, locus, organismo diploide y qué es un cromosoma homólogo o qué son los cromosomas homólogos. Otra manera de decir que los cromosomas son homólogos es que contienen los mismos locus. O sea que los genes se encuentran en la misma posición. Por ejemplo, aquí y aquí, por poner un ejemplo. Ahora, cuando los cromosomas son exactamente igualitos, nosotros vamos a hablar de que el organismo es homocigoto. Cuando los cromosomas son diferentes, vamos a hablar de organismos heterocigotos. Homocigoto es que el alelo es exactamente el mismo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tiene colores de ojos verdes, el otro también va a ser verde. En cambio, el heterocigoto me puede decir, pues carga la información para verde y el otro para café. Esto es, de este lado tenemos a un organismo heterocigoto para este gen y este va a ser un organismo homocigoto para este gen. Entonces, traten de recordar esos conceptos, pero no se preocupen si ahorita no los recuerdan por completo. Estas solo son las definiciones, ¿ok? Para empezar al tema de genética. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre estas definiciones? No. Perfecto. Ahora, yo ahorita ya les hablé de cadenas de ADN, de lugares donde se encuentran los genes, pero realmente no todo comenzó así. Vamos a empezar a ver cómo es que la gente lo empezó a estudiar. Por ejemplo, aunque las personas no saben de genética como tal, las personas sí intuyen la genética, porque muchas veces dicen, este es el papá y esta es la mamá. El hijo se debe de parecer a uno de los dos. ¿Cómo saben que se parecen? Pues puede ser que tenga el mismo color de ojos, la misma forma de la nariz o aspectos así, el mismo color de piel. Si no, dicen, pues por ahí hubo algo extraño. Y justamente así se dieron los principios de la genética, los principios de la herencia. No con seres humanos, a pesar de que la gente siempre ha intuido cómo se transmiten las características, pero sí con plantas. La persona que empezó a estudiar todos estos mecanismos de cómo se transmiten las características de los padres a los hijos fue esta persona, Gregorio Mendel. Gregorio Mendel era una persona religiosa que se puso a estudiar estas cuestiones de la herencia. Y como les digo, en ese momento no se conocía ni al ADN, ni a los cromosomas, ni a la meiosis. Él simplemente lo que hizo fue observar. Como les dije, él no trabajó con seres humanos.
él con lo que trabajó fue con plantas. Específicamente trabajó con la flor del chícharo. La flor del chícharo es esta plantita que les muestro aquí. Estas florecitas, si nosotros las abrimos, vamos a encontrar que tienen esto, este palito, por así decirlo, que se va a llamar carpelo. Este carpelo va a ser como su órgano reproductor femenino y va a producir los óvulos. También va a tener estas estructuras que van a parecer pelitos que se van a llamar estambres y estas van a producir el polen. El polen va a ser los espermatozoides de la planta. Entonces, si se dan cuenta, estas plantitas tienen tanto sus óvulos, que sería, por así decirlo, la parte femenina de la planta, y van a tener sus espermatozoides, que van a ser el polen, que va a ser la parte masculina de la planta. Entonces, si se dan cuenta, los dos están juntos. Una planta de este tipo, la flor de chícharo, no necesita a otra planta para poder reproducirse. Simplemente este polen llega a la parte del carpelo y la planta produce, se dice que se autopoliniza y se reproduce. ¿Ok? Entonces, estas plantas cuentan con la parte, toda la maquinaria necesaria para dar origen a otra planta. ¿Ok? Y estas fueron con las que trabajó Mendel. Ahora, lo que él hacía es que retiraba los estambres, retiraba la parte de los espermatozoides. Las retiraba y las ponía en otras plantas. Entonces, si se dan cuenta, él hacía un tipo de inseminación artificial, donde los espermatozoides eran tomados y puestos en los óvulos de otras plantas. Eso era lo que Mendel hacía. Y él simplemente cortaba ese pedacito de la planta, lo ponía en otro lugar y veía qué pasaba. Es así como se empezó a estudiar la herencia y la genética. Maestra, eso es como bueno, una vez a mí me dijeron en la escuela que el Mendel hizo así como varias así como comparaciones y él vio si salía un chícharo verde, un chícharo medio verdoso y uno amarillo, algo así. Es Ese parte de eso también, ¿no? Sí, justamente muy bien, eso es a lo que vamos. Muy, muy bien. Es justo lo que hizo Mendel. De hecho, ya lo resumiste como en poquitas palabras. Solo vamos a ir escarbando un poquito más en sus experimentos. Ahorita ya saben cómo es que pasaba los espermatozoides a los óvulos de otras plantas, pero hay otras cosas que también debemos de mencionar, que sí, tú ya mencionaste algunas. Vamos a empezar con una característica que era el color de la planta. El color de la planta fue una de las características con las que trabajó y es con la que vamos a empezar. Entonces, él lo que hacía también era trabajar con razas puras. ¿Qué entienden ustedes por raza pura? ¿Qué es una raza pura en plantas, en animales, en humanos? ¿Qué es? Procedencia original. Ujú. Procedencia original, pero ¿cómo lo desglosarías un poquito más? ¿O qué piensan cuando les hablan de una raza pura? Bueno, yo, por ejemplo, cuando hablan pues de perros o algo así, que su mamá o todos, o sea, tienen como de la misma raza, o sea, que todos, su mamá y su papá, como que siempre, o sea, son de la misma, no se mezclaron con otros de otra raza. Exactamente.
Muy bien, eso es justo a lo que queremos llegar, que ya no se han mezclado y por lo tanto su variación es muy poca. Por ejemplo, un xoloescuincle de raza pura, pues va a presentar las características originales del xoloescuincle, que es que no tiene pelo, el color, eso es en cuanto a perros. Por ponerlo de los humanos, pues recuerden que en la Alemania nazi, pues los alemanes solo se mezclaban con los alemanes y mantenían ciertas características, el color de piel, el color de ojos. Entonces, la idea de una raza pura es aquella que se ha mezclado solo con elementos muy similares a ellos, de tal manera que eh, sí, misma especie era una manera, sí era una buena manera de decirlo, que tienen que ser de la misma especie. Aunque vamos a ver más adelante que especie es como una clasificación. Una clasificación más general es la de raza, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, sí tiene que ver un poquito con eso de que sean de la misma especie, pero más allá es que sean de la misma raza. Pero eso lo vamos a ver también de cuál es la diferencia entre raza y especie. Al final, estos organismos que solo se mezclan con organismos muy similares, nos van a llevar a esto, a que van a poseer un rasgo o ciertos rasgos que siempre se van a heredar a sus descendientes. Entonces, en el caso de los perros, muchas veces es la forma de sus orejas, el color de su pelaje. En el caso de los humanos también es muy evidente en el color de ojos, color de piel. Si son de la misma raza, por así decirlo, sus descendientes van a ser muy similares en estas características. En el caso de las que vamos a ver con Mendel, ahorita Danae ya mencionó algunas. Va a ser el chícharo, el color del chícharo y otras que mencionaste ahorita muy bien. Con la que vamos a empezar es con el color. Estas razas puras de plantas moradas, no importaba que, bueno, se autopolinizaban y daban plantas moradas. Entonces, las plantas moradas que se mezclan con plantas moradas siempre dan plantas moradas. ¿Ok? Y lo mismo, las plantas blancas que se mezclan con plantas blancas siempre dan plantas blancas. Esa fue la característica con la que él empezó. Ahora, su primer experimento fue, ¿qué pasa si yo mezclo una planta morada con una planta blanca? Aquí en la imagen, ustedes pueden intuir qué fue lo que pasó. Moradas con blancas, al final también dieron plantas moradas. Ajá. Todas fueron moradas. Sin embargo, este morado viene de una planta morada y de una planta blanca. ¿Ustedes qué creen que pasó con el color blanco? ¿O qué creen que pasó con esa información? ¿O cómo ustedes podrían explicar que la planta que resultó fue morada? Angélica, no te escuché. ¿O ustedes dónde se imaginan que quedó el color blanco? ¿O si ya desapareció por completo el color blanco? ¿Qué dicen ustedes? Si quieren, escríbanlo en el chat. Era algo así como que se guardaba en sus genes, ¿no? Exactamente. Queda guardadito. Aunque hay que recordar que él no sabía nada de genes. Él solamente dijo, bueno, el blanco se fue. ¿Quién sabe qué le pasó? Sí llega a la conclusión que se guarda, pero con el siguiente experimento. El siguiente experimento fue ya no utilizar la raza pura, sino utilizar estas plantas moradas que procedían de una morada
y de una blanca. Entonces, estas ya no eran razas puras, eran razas híbridas, por así decirlo. Al momento en que él cruzaba estas plantas que eran híbridas, lo que pasaba es que una parte de ellas salía morada y la otra salía blanca. ¿Qué es lo que mencionas? El blanco, el color blanco, continuaba ahí. Y si lo dijiste bien, fue en los genes donde queda guardado. Pero ese es como algo importante. La característica no se perdió, se mantuvo ahí. Entonces, él fue lo que vio. Dijo, ok, mi planta morada me dio esta planta morada que venía de una morada y una blanca, me está dando varias moradas y una blanca. De hecho, él no trabajaba así con 4 plantas, él trabajaba con 705, con 224. Entonces imaginen cuántas plantas tenía sembradas y él se ponía a contar cuántas de cada una. De tal manera que al final él se dio cuenta que de estas plantas híbridas, si se autopolinizaban, pues salía una que era blanca. Pero vamos a ver qué hizo después. De estas moradas que salieron, si se dan cuenta, son 3/4 las que salieron. 1/3 de ellas continuaba siendo raza pura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las volvió a polinizar, daban otra vez flores moradas. Ya no tenían las flores blancas, daban puras moradas. Las otras volvían a dar tanto moradas como blancas. Seguían siendo 2 de ellas híbridas. Y la última únicamente volvía a dar puras flores blancas cuando se autopolinizaban. Entonces, como lo dijiste muy bien, de alguna manera la información quedaba guardada. Pero aunque se guardaba, pues también se generaban razas que eran puras. Entonces, él fue lo que observó. Simplemente dijo, pues de aquí ya me salen 2 razas puras y 2 que siguen siendo híbridas. Actualmente, nosotros ya lo podemos explicar con genes. De hecho, ya podemos empezar a utilizar todos estos conceptos que acabamos de ver. Vamos a ver que el hecho de que una planta fuera morada y la otra fuera blanca se debía a variaciones de, en este caso, un solo gen. El gen, en este caso, era de 2 tipos, el morado y el blanco. A veces, no siempre, y vamos a ver que Mendel sí trabajó con genes que mostraban esta característica, uno de los genes se va a imponer a pesar de que el otro esté presente. ¿Qué quiero decir con que se va a imponer? Que va a ser el que se va a expresar. Por ejemplo, en un organismo que carga la característica de planta morada y que carga la característica de planta blanca, al final el único color que se va a ver es el morado. ¿Saben cómo se le llama a esta característica de los genes? En donde solo se ve una de ellas a pesar de que el organismo cargue con las 2. ¿Cómo se le llamaba? ¿Qué palabra se utilizaba? Se dice que un gen es y el otro es. Bueno, como un... Ajá, Fanny. No, solo iba a decir, no estoy segura, ¿no era como fuerte y débil o algo así? Cerca, muy cerca. Uno es dominante y el otro es recesivo. Muy bien. Entonces, uno de los genes va a ser dominante y el otro va a ser recesivo. Así que él sin saber que
las cuestiones genéticas, él de alguna manera entendió que los organismos cargaban con dos características, una otorgada por el papá y la otra otorgada por la mamá. Y que estas características, cuando uno únicamente se expresaba, se dice que es un organismo, más bien que ese gen es dominante y el otro es recesivo. Entonces él, sin saber nada de genética ni de nada, él entendió que va a haber organismos, o en este caso las plantas, que van a cargar con la información genética, que van a tener la información que le dio el papá y la información que le dio la mamá, por así decirlo, de las plantas, pero que esta información puede ser igual, que es el caso de las plantas de raza pura, o puede ser diferente, en donde una de las características está enmascarada. Y aquí ya podemos ver cómo se aplican estos conceptos que habíamos visto. Las plantas de razas puras eran homocigotas para el gen dominante, que es representado por una letra mayúscula, o podían ser homocigotas para el gen recesivo, que se representaría con una letra minúscula. Al final, cuando se generan los gametos son los óvulos y los espermatozoides, estas características se van a separar. Una se va a ir para un lado y la otra se va a ir para el otro. De tal manera que el papá o la mamá van a aportar únicamente la mitad de la información genética. Entonces, esta es su primera conclusión y de donde viene la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel es la distribución de las características y nos dice que los padres, cuando generan sus gametos, las características que tienen van a ir empaquetadas por la mitad. Si nosotros enunciáramos la ley de Mendel, sería esta. Los alelos, que ya vimos que son las variaciones de un gen, se van a separar o segregar cuando forman los gametos. Todo esto lo concluyó simplemente con ver el color de las plantas, con ver plantas moradas y con ver plantas blancas. Él dijo, pues es que al momento de que generan sus gametos, a ver, permítanme. Perdón, ya estoy aquí, perdón. Bueno, esta es la primera ley de Mendel. Simplemente nos dice que los alelos, que ya vimos que son variaciones del gen, cuando los organismos forman gametos, se van a separar o segregar. Cada gameto se va a quedar solo con la información, con la mitad de la información, a pesar de que cargamos con dos copias de la misma información, solo nos quedamos con la mitad, para que al final una la de la mamá y la otra el papá. Realmente esto se puede deducir fácilmente conociendo el proceso de la meiosis, pero Mendel no conocía absolutamente nada de eso, por lo que esta observación fue muy importante. Esta, que es la primera observación que hizo, se le conoce como la ley de la segregación independiente. Que diga, sí, la ley de la segregación, sí, independiente. Es que los nombres de las dos leyes son muy, muy similares, pero ahorita la confirmo. Bueno, es la ley de la distribución independiente, perdón. Es la ley de la segregación o distribución independiente.
se le conoce de las dos maneras, distribución o segregación independiente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esta primera ley? ¿O cómo él llegó a estas conclusiones? No, todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver que ya nosotros que conocemos de genes y que conocemos de alelos y de cromosomas, pues nosotros lo podemos ver muy diferente a como él lo vio. Nosotros podemos decir, ah, bueno, es que en el espermatozoide podía cargar o, o el alelo dominante cuando se trataba de el color morado o el alelo recesivo, que es el color blanco. Estos espermatozoides podían ser de esta manera. En la planta blanca podían ser con el gen recesivo, al momento en que se cruzan con la planta morada, se cruza el óvulo y al final esta descendencia, que es la F1, carga con las dos características, la del color morado y la del color blanco, que está representado por esta P minúscula. Entonces, por eso toda la descendencia F1 era morada, porque lo que se expresaba era el alelo dominante, pero no dejaba de cargar el alelo recesivo. Y cuando se formaba la segunda generación, que era cuando dejaba que las plantas se autopolinizaran, lo que sucedía era que estos, los que ya tenían los mismos alelos, estos eran los que formaban las razas puras. Y estos, que son 2/4 partes de los organismos, de las plantas que se formaban, estos se terminaban siendo plantas híbridas, que seguían cargando la información de la planta blanca. Entonces, ahorita lo estamos nada más explicando de cómo pasó, pero hay una manera de representar estas cruzas y es a partir de estos cuadros que se conocen como cuadros de Punnett. Punnett está aquí escrito abajo. Y lo que nos ayudan es a decir, ok, si esta planta carga con esta información genética, cuando genere los óvulos que va a generar van a ser mitad y mitad. Uno que cargue el alelo dominante y el otro que cargue el alelo recesivo. Si esta planta se autopoliniza, sus espermatozoides también van a cargar con esta información y con esta información. Al final, el organismo que se vaya formando va a ser la combinación de un óvulo y de un espermatozoide. Alelo dominante, nos dan esto, que sería la doble P mayúscula, que va a ser el color morado y de la primera raza pura. Este, que va a ser el color blanco, que tiene alelo recesivo y alelo recesivo, que también son plantas ya con razas puras. Y estos que van a seguir guardando o cargando la información. Entonces, estos cuadros nos ayudan a ver cuál es la probabilidad de que se forme uno u otro. Estos cuadros se pueden hacer mucho más complejos, como vamos a ver más adelante en la segunda ley de Mendel, que fue cuando ya empezó a utilizar, dijo, ok, esto es solo una característica. La segunda ley de Mendel es, bueno, si ya sé lo que pasa con una sola característica, ahora quiero ver qué es lo que pasa con, en general, el estudio 7 características. Además del color de la flor, estudió la forma de la semilla, del chícharo, el color, la forma, el color de la vaina, este era el color de la semilla, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta. Entonces, imagínense qué es lo que va a pasar después y cómo él llegó a la segunda ley de Mendel, que la veríamos la siguiente clase. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Danae, ¿no? No. Ani, ok. Bueno, la clase va a quedar grabada.